la profe Inés Lamus. Bienvenidos a EduNoticias, el informativo donde la educación cobra tu vida. Y hoy, en una edición especial, abordaremos temas claves en la educación como son los conceptos fundamentales de la evaluación, la forma de integrar la evaluación al currículo, los riesgos y los problemas de la educación y por qué es importante saber evaluar y saber integrarla al currículo. Iniciamos nuestro recorrido desde el módulo de agrícolas del Instituto Técnico Agropecuario, donde la educación tiene un significado especial. Profe Inés, cuéntenos desde ese lugar cómo se trabaja desde allí la evaluación. Bueno, ¿y qué significa evaluar? Hoy nos encontramos acá en este módulo de producción agropecuaria de los estudiantes de 10º grado. Aquí evaluar no es solo calificar, y como lo dice Francisco Caijao, la evaluación en el aula es mucho más que calificar exámenes, es la oportunidad de uno conocer los estudiantes, de conocer sus talentos y sus retos y sobre todo los sueños que ellos tienen. ¿Cómo han hecho ustedes, por ejemplo, evaluación en este proceso del tomate? Pues, profe, mire, una de las partes de la evaluación es, por ejemplo, cuando la plaga nos atacó, nosotros como estudiantes tuvimos que investigar métodos orgánicos para poder eliminar esta plaga. Aparte de todo, teníamos que registrar todo el proceso porque al final de todo tenemos que dar presentación de todo el proceso del tomate. Y el tomate no es solo sembrar, sino pensar en cómo resolver esta clase de problemas que son los animalitos que se comen el tomate, los hongos y varias cosas que pueden atacar estas plantas. Oiga, muy interesante. Y esto sí que es un ejemplo de evaluación formativa, donde no se valoran solamente los números, se valora el proceso, los errores, la búsqueda de soluciones. Y como dice la doctora Frida Barriga, también se trata de una evaluación auténtica, conectada con el campo, con esto que es la vida real. Nos trasladamos al invernadero del Instituto Técnico Agropecuario para ver cómo la evaluación se integra al currículo en un proyecto de la vida real. Cuéntenos esta historia. Hoy hablaremos acá de cómo integra este colegio la evaluación al currículo, y para eso pues tenemos hoy al docente de agrícolas que nos va a contar un poco acerca de cuál es el proceso que ellos hacen de la evaluación en el currículo. Profe Alvin, ¿podría explicarnos, contarnos un poco cómo es el proceso que veo acá que están haciendo los chicos? Bueno, nosotros en el Instituto Técnico Agropecuario de Guadalupe integramos la evaluación a la práctica. Nosotros desarrollamos una rejilla en la que establecemos unos criterios, la descripción del proceso y además de eso pues un puntaje de 1 a 5 que le damos a los estudiantes. ¿En qué criterios en este caso? La responsabilidad en las tareas asignadas. Nos encontramos, este es un proyecto de tomate bajo invernadero de manera orgánica, entonces ellos deben hacer algunas actividades y deben registrarlas en una tabla que nos permite después evaluar el cumplimiento o no cumplimiento de las tareas. No solamente evaluamos la teoría, evaluamos la práctica, también la planeación de las actividades, evaluamos la aplicación de técnicas agronómicas en el cultivo, también la parte de la cosecha, y al final hacemos una transformación de los productos. El tomate se convierte en pasta, se convierte en salsas, y ellos eso lo exponen en una feria que se hace a final de año que se llama Agroescultaísta, y todas esas actividades reciben una evaluación. Nosotros llevamos la evaluación muy de la mano con la práctica, y como lo dice Apuleyo Torres, el doctor, él habla de que la enseñanza debe ir de la mano con la evaluación, porque la evaluación nos permite redireccionar los trabajos, redireccionar nuestras actividades pedagógicas y fortalecer las competencias que los estudiantes poseen en este proyecto. Profe, gracias. Interesante como ustedes integran la evaluación al currículo, todos los conocimientos que se pueden lograr con este proyecto. Muchas gracias, profe. A la orden, muchas gracias también por la... Bueno, y seguimos para hablar de los riesgos y problemas que enfrenta hoy la evaluación en las aulas. Cuéntenos, profe Inés, ¿qué nos puede compartir hoy sobre este tema tan importante? Así es. No todo florece en la evaluación. También en la evaluación hay riesgos y problemas. Lamentablemente en muchas aulas, en muchas instituciones, aún se evalúa desde el miedo. Y por ejemplo yo lo viví en carne propia, y he visto cómo los estudiantes lloran por una nota, cuando en realidad esos chicos se esfuerzan cada día, incluso trabajando desde el campo. Uno de los mayores riesgos de la evaluación es usarla como castigo, que no debería ser así.
pues los docentes siempre debemos ser muy cuidadosos. Si seguimos evaluando para asignar una nota, pues estamos equivocados y corremos el riesgo de dejar a algunos estudiantes atrás, de dejarlos con trauma. La evaluación debe ser justa, debe ser inclusiva y sobre todo, como lo he venido repitiendo, debe ser muy humana. Por ejemplo, yo, en mi área de español, ¿qué pasa si evalúo a un estudiante solamente con un examen escrito? El estudiante se puede expresar bien, pero en la parte escrita no. Entonces puedo hacerlo de otra forma, puedo hacerlo con una exposición, con un proyecto. Hay diferentes formas, pueden ser otras formas orales. Y así pues él va a aprender de diferente forma. Pero yo sigo viendo acá que hay otras áreas donde los estudiantes todavía llenan planillas sin análisis, un requerimiento de notas y muchas veces exámenes, la mayoría son exámenes escritos, pero no hay algo importante que debemos tener en cuenta siempre que hacemos evaluación, que es retroalimentación. Eso es importantísimo hacer. Ya casi para terminar, vamos a reflexionar sobre la importancia de saber evaluar, cómo esto impacta la enseñanza. Adelante, mi futura magíster Inés, cuéntenos cuál es su perspectiva al respecto. Sí, señor. Saber evaluar es saber mirar, es conocer ese estudiante que no entrega el trabajo a tiempo, qué situación le está pasando, de pronto está atravesando por una situación familiar o tiene mucho trabajo en la casa, hay estudiantes que les toca ayudar en el campo o les toca ayudar a trabajar. El currículo a nosotros los docentes nos pide que integremos ciencias, que integremos ética, que integremos matemáticas, agroecología. Así también debe ser la evaluación, debe ser transversal, debe ser contextualizada y debe ser justa. Y como dice usted, mi querido profe, apóyelo, integrar la evaluación no es solo una técnica, también es un cambio de mirada, de dejar ver números y empezar a ver personas. Saber evaluar y hacer que la evaluación sea parte del currículo es súper importante, porque nos ayuda a entender cómo aprenden los estudiantes, qué necesitan, permite que la enseñanza se adapte a cada quien, al contexto, hace que los estudiantes sean más protagonistas, que piensen en su aprendizaje, que participen, y a nosotros los profes nos ayuda a mejorar nuestra forma de enseñar. Garantiza que la educación sea justa, pertinente y algo importante, de calidad. Hoy aprendimos que evaluar no es solo asignar notas. Evaluar es cultivar procesos, es cuidar errores, es dar tiempo al crecimiento. Educar es sembrar, pero evaluar es acompañar la cosecha. Hasta una próxima emisión de Noticias con sentido educativo.